Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Estamos viendo en esta mañana de cómo ganar a nuestros hijos para Cristo. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Padre, te damos gracias nuevamente en esta mañana por tu palabra. Gracias por este tiempo de escuela dominical. Bendice y ayúdanos a ver la gran necesidad y lo importante que es poder hablar a nuestros hijos de Jesús y lo importante que es para que ellos puedan ser salvos a una temprana edad. Ayúdanos, bendícenos, guía esta escuela dominical. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar asiento. Muy bien. Dice la palabra de Dios que debemos nosotros de hablar a nuestros hijos cuando dice, y repetirás estas palabras a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Algunas veces pensamos que es la iglesia la encargada de ganar a nuestros hijos. Cuando una iglesia tiene escuela cristiana, traemos nuestros hijos a la escuela cristiana y pensamos que la escuela cristiana sirve para reformar a nuestros hijos malcriados, porque en la escuela cristiana les van a enseñar cómo portarse bien. ¿Ven? Y a veces pensamos así, pero ese es el pensamiento incorrecto, porque no es la escuela cristiana que va a reformar a nuestros hijos. Somos nosotros los que debemos en nuestra casa enseñar a nuestros hijos cómo portarse bien. Y lo mismo es que a veces pensamos que es la iglesia o durante la escuela dominical en donde nuestros hijos por fin van a escuchar de cómo ellos pueden ser salvos y un día ellos van a ser salvos y yo los continúo trayendo a la iglesia. Pero nuevamente no es la iglesia la responsable de la salvación de nuestros hijos. Nosotros debemos de pensar, yo quiero que mis hijos sean salvos. Y si en la iglesia quizás no van a escuchar o aprender, yo voy a ver la importancia de que mis hijos puedan ser salvos en mi casa. Muchas veces aún la salvación de nuestros hijos no es algo tan importante. ¿Y por qué a veces no es tan importante? Porque en ocasiones aún los papás no han reaccionado o despertado o aún no han visto que en sus propias vidas la salvación es importante. Y si no es importante la salvación en mi vida, entonces pues no va a ser tan importante para que mis hijos sean salvos. Pero como personas, como cristianos, cuando quizás después de algunas semanas de haber venido a la iglesia nos han invitado y nos cae el 20 y decimos, wow, qué importante es la salvación. Qué importante es no solamente que yo sea salvo, pero que mis hijos también sean salvos. Y entonces ahí vamos a comenzar a hacer quizás algunos cambios para que nuestros hijos puedan ser salvos. En otras ocasiones, nuestros hijos ya son grandes. Quizá yo fui salvo a los 50 años y mis hijos ya tienen 30 años, 25 años. Y aún así debemos nosotros como papás orar al Señor y pedirle al Señor que nuestros hijos puedan venir al conocimiento de la verdad, puedan ser salvos. ¿A qué edad pueden ser salvos nuestros hijos? Vamos a ver algunas cosas antes de entrar a la clase. Vamos a ir a 2 de Samuel, capítulo 12. Segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo 23. ¿A qué edad pueden ser salvos mis hijos? ¿Será que cuando tienen 6 meses les digo, haz esta oración, Señor Jesús, y le mueves la boquita, hoy te pido,
hoy te pido que me salves, que me salves. ¿Será eso? Creo que no, ¿verdad? Segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo 23. Aquí está la historia en donde David ha estado pasando tiempo llorando y orando por la sanidad de su hijo que tuvo en su relación con Betsabé. Y él está orando y está pidiendo. Y este bebé que ha nacido muere. Muere este bebé que tuvo el rey David en su relación con Betsabé. Y dice la palabra de Dios, segundo Samuel 12:23. Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Entonces David está llorando y está ayunando y está orando. Está dolido por lo que está pasando con su bebé, pero de acuerdo a la Biblia, perdón hermanos, si me pueden traer un poco de agua. De acuerdo a la Biblia, una Coca-Cola, no, agua mejor. Pero de acuerdo a la Biblia, encontramos acá que encontramos que David está orando, llorando, ayunando por este bebé. Y en 2 Samuel 12:23 vemos que este bebé muere. Y David hace esta reflexión y él dice, bueno, ya no voy a llorar, ya no voy a ayunar, él ya murió, ya no hay nada que se puede hacer. Las personas que estaban alrededor de David tenían mucho miedo de decirle al rey David la noticia, porque dijeron, si ahorita está llorando y ayunando y doliéndose, ¿qué será después? Finalmente van y le dan la noticia y él, ¿verdad? Ya se arregla y dice, es que yo voy a él ya no puede regresar a mí, pero yo sé que yo voy a él. Entonces esto nos hace ver que los bebés van al cielo, es lo que David está diciendo acá. Y vamos a ver 2 Timoteo capítulo 3 versículo 15. Entonces el hijo de David y Betsabé entendemos a través de esta historia que fue al cielo. 2 Timoteo 3:15. 2 Timoteo 3:15. Aquí está hablando Pablo a Timoteo. Y Pablo está reconociendo que Timoteo, desde la niñez, dice acá 2 Timoteo 3:15, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio, y está hablando a él, está diciendo, te pueden hacer sabio tanto a ti como a muchos. Es la idea de este pasaje. La Biblia te puede hacer sabio tanto como a ti o a muchos para la salvación. ¿Y cómo se obtiene esa salvación? Dice acá, por la fe que es en Cristo Jesús. La salvación entonces es a través de Cristo Jesús. Una persona tiene que entender las escrituras. Y Timoteo, como dice acá, desde la niñez entendió las escrituras. Su mamá, su abuela Loida, su madre Eunice, siendo cristianas, entendiendo las escrituras y compartiendo y enseñándole las escrituras a Timoteo. Timoteo desde la niñez entendió que es a través de la fe en Cristo Jesús y él pudo ser salvo. Ahora, la Biblia no nos dice a qué edad fue Timoteo salvo. Y si buscamos en la Biblia, no vamos a encontrar y que diga, bueno, a la edad de 9 años y 3 meses es la edad en donde un niño tiene que ser salvo, o a los 6 años o a los 15 años. No encontramos algo así,
pero sí podemos encontrar algunas cosas que nos van guiando para saber qué hacer como papás. Lucas capítulo 2, versículo 41. ¿A qué edad pueden ser salvos nuestros hijos? Bueno, el bebé del rey David, encontramos que fue al cielo. Encontramos que Timoteo desde la niñez supo que la salvación estaba en Cristo Jesús. Lucas capítulo 2, versículo 41. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua, y cuando tuvo 12 años subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José y su madre. Entonces aquí encontramos que los papás de Jesús, y era una tradición que los papás iban todos los años a Jerusalén durante la Pascua, durante esta fiesta, para poder ser parte de estas festividades y esta tradición que se hacía. Los niños no podían ir. Era hasta la edad de 12 años en donde, ahora sí, puedes participar en esta fiesta. Y aquí, por supuesto, no nos habla acerca de la salvación, pero algunos piensan que durante esta edad de los 12 años, que cuando Jesús y los niños podían tener acceso a esta fiesta, que era una edad importante para la vida de un niño, en donde ya debía de tomar parte de las festividades de estas fiestas. Y bueno, algunos dicen, bueno, quizás eso nos da indicio de que por lo menos ya a los 12 años nuestros hijos deben de saber de la salvación. Vamos a ir ahora a Génesis capítulo 2. Lo que no sabemos a qué edad entonces un niño puede, o es la edad en donde decir, a esta edad debe de ser salvo. Lo que sí sabemos es que hay un tiempo en la vida de cada uno de nosotros en donde comenzamos a ver esto de qué es el bien y el mal. ¿Qué es el bien y el mal? Es lo que dice acá Génesis capítulo 2, versículo 16. El conocimiento del bien y del mal es cuando entonces uno como niño, cuando nuestros hijos comienzan a saber qué es pecado, cuando ellos saben que están haciendo mal, cuando ellos saben que están desobedeciendo a sus padres, cuando ellos saben que esa inocencia ya se ha perdido y ahora empieza malicia y empieza saber de que ellos saben cuando hacen bien y saber cuando ellos saben cuando hacen mal. Génesis capítulo 2, versículo 16 dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente, ¿qué dice? Morirás. Ahora, no iban a morir físicamente, pero ciertamente mueren espiritualmente. Y es en el momento en donde ellos saben qué es el bien y qué es el mal, cuando ellos toman este paso de desobedecer a Dios. Aquí vemos la caída del hombre, Adán y Eva. Dios les dice: no van a comer de este árbol del huerto, de todos los demás pueden comer, pero de este no. Y a veces así somos nosotros como personas. Dios me dice: no puedes hacer todo esto, pero esto no lo hagas. Y vemos, no, es que eso yo quiero hacer. Lo que tú no quieres, Señor, eso es lo que yo quiero hacer. Decimos a nuestros hijos: mira, puedes jugar en toda la casa, pero aquí están las cenizas de la abuelita, no quiero que juegues acá, ¿verdad? Y ahí es donde los niños quieren jugar. Y a Adán y Eva, Dios les dio una instrucción precisa,
y les dijo: todos los árboles del huerto pueden comer. El árbol que da manzanas, el árbol que da semitas, el árbol que da plátanos, el árbol que da duraznos, pero este árbol que da mangos no pueden comer. Y entonces ese árbol, pues claro, si da mangos, yo también lo hubiera comido. Pero entonces dice la palabra de Dios, vamos a ir a Génesis capítulo 3. Dice la palabra de Dios que la serpiente engaña a Eva. Y Eva, por supuesto, ¿habrá estado lejos del árbol o cerca del árbol? Cerca. Entre más lejos estamos del pecado, mucho mejor. ¿Amén? Entre más lejos estamos. Si me la paso ahí, no sé, si sé que la música me hace caer, me hace pecar, pues me voy a mantener lejos de la música. Si sé que la televisión me hace caer, me hace pecar, bueno, me voy a mantener lejos de la televisión. Si sé que una persona me hace caer, me hace pecar, me voy a mantener lejos de esa persona o de algún tipo de pecado. Pero Eva estaba cerca de ese árbol y dice la Biblia que la serpiente le dice a ella, versículo 4, Génesis 3, le dice: mira, no moriréis. Mentira, sí iba a morir espiritualmente. Versículo 5, sino sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos, ¿verdad? Y seréis como Dios. Mentira, sabiendo el bien y el mal, ¿verdad? Entonces, en el momento en que Eva come de ese fruto, y la Biblia no nos dice qué fruto era, yo quiero pensar que era un mango, pero en el momento en que ella come de este fruto y después se lo da a su marido, ellos ahora se dan cuenta de el bien y el mal, que es pecado, que es cuando ellos traspasan o toman este paso. Cada vez que dice Dios, no mientas, y dicen: pues tengo la opción ahora de mentir, y voy a mentir o no voy a mentir. El momento entonces en donde nuestros hijos comienzan a entender y a discernir entre el bien y el mal. Proverbios capítulo 22. Entonces no nos toca a nosotros saber, no sabemos con exactitud a qué edad deben de ser salvos nuestros hijos, pero sí debemos de tener la prioridad como papás de poder guiar a nuestros hijos a los pies de Cristo. Proverbios capítulo 22, versículo 6, dice, Proverbios 22, 6, instruye ¿al qué? Al niño en su camino. ¿En el camino de quién? En el camino de Dios. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. No solamente está hablando de instruirlos y disciplinarlos, aunque ¿sabes qué? La disciplina influye mucho en la decisión de nuestros hijos para salvación. ¿Por qué? Porque si ellos saben que al portarse mal hay un castigo, entonces eso va a abrir a su entendimiento, de decir: wow, entonces si me porto mal y dice la Biblia que hay un infierno, yo no quiero ir al infierno. Pero si nuestros hijos toda la vida se portan mal y nunca ven consecuencias, nunca ven algún tipo de castigos, van a seguir su vida así, y cuando tengan 10, 12, 15, 20 años y vean su necesidad de aceptar a Cristo, porque si no hay un castigo en el infierno, ellos van a decir: pues en mi vida nunca tuve ningún castigo de mis papás, de las autoridades, de la escuela, entonces voy a seguir mi vida. Y entonces nunca van a ver una gran necesidad para que ellos sean salvos. La disciplina y el amor en la casa de sus papás va a influir mucho en la vida de ellos para que ellos tomen una decisión de salvación. Si no hay disciplina y no hay amor, ellos van a decir:
sigo siendo como soy. Proverbios 22:6 dice, instruye al niño en su camino. Desde pequeños nosotros como papás tenemos la tarea de instruir a nuestros niños en el camino de Dios. Tomar tiempo para leer la Biblia con ellos, para traerlos a la iglesia, para que ellos puedan poco a poco acercarse a Dios. Creo que cuando nuestros hijos tienen 3, 4, 5 años, a veces hasta 6 años, aún están muy pequeños para que ellos puedan entender qué es la salvación. Me he encontrado en varias ocasiones en donde sí, quizá algún niño fue salvo a los 5 años, pero después a los 12, 13 años, dice, no me acuerdo muy bien qué decisión hice cuando yo tenía 5, voy a ser salvo, voy a pedirle a Dios que me salve, y es entonces hasta los 12, 13, 14 años en donde ellos toman una decisión por Cristo. En nuestra casa, y les hablo personalmente de nuestra familia, nuestra casa, en ocasiones mis hijos a los 4 o 5 años comenzaban a hacer preguntas, y esa es parte de la vida en el hogar cristiano, en donde los hijos comienzan a hacer preguntas. Papá, ¿y qué pasa si yo me muero y no tengo a Cristo? Papá, ¿y qué es el cielo? Mamá, y yo no quiero ir al infierno, ¿y qué puedo hacer? Y empiezan a hacer preguntas del cielo, del infierno, de la salvación, por qué Cristo murió en la cruz. Todas estas cosas comienzan a hacer preguntas, y nuestros hijos comenzaban a hacer preguntas a los 4, 5 años, ya como a los 6 años. Ya un niño de primaria de 6 años ya empieza, creo, a entender un poquito mejor. Y entonces yo, así como frenándolos a los 2 años no hacían preguntas, pero a los 4 o 5 años, frenándolos un poquito, todavía no, espérate, yo quiero que entiendas bien. Y era más o menos a la edad de entre 6 y 7 años cuando en nuestra casa ya les hablábamos y los guiábamos a los pies de Jesús. En nuestra iglesia, si un niño quiere ser bautizado, nos esperamos hasta los 8 años. Hasta los 8 años para que puedan ser bautizados. Hace ratito le estaba preguntando a Ashley, ¿tú a qué edad fuiste salva? Y mi esposa en su Biblia tiene las edades y las fechas cuando ellos fueron salvos, han sido salvos. Pero hablando con Ashley, me dijo a los 6. Y luego con Hannah, a los 6, pero dice, a los 6, pero a los 10 años nuevamente yo hice la decisión de salvación. Y luego con Caitlin a los 6 años. Entonces los 3, Ashley, Caitlin, Hannah, a los 6 años fueron salvas. Entonces, ¿qué hacer? Bueno, ahora sí vamos a entrar aquí en algunas de las cosas. Estamos viendo de cómo guiar a alguien a Cristo, cómo hablarle a nuestros hijos acerca de Jesús, qué hacer. Job capítulo 1, versículo 5. Número 1, pues hay que orar por nuestros hijos, amén. Ora por tus hijos todos los días para que sean salvos. Ora por tus hijos todos los días. Ve que es algo importante. Es algo importante que nuestros hijos sean salvos. Quizás algunos de nosotros aquí tengan hijos que ya son grandes, que no han aceptado a Cristo. Hay que orar. Algo bueno que podemos hacer es orar por ellos, orar por nuestros hijos. Job oraba por sus hijos y ofrecía sacrificios todos los días. Y dice acá Job capítulo 1 versículo 5, y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba y se levantaba de mañana. Y yo creo que cuando aquí dice la Biblia que Job se levantaba de mañana, era porque se levantaba temprano. Y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. ¿Sabes qué era? Que Job era
una persona que la Biblia nos habla que Job era justo, era íntegro en todas estas cosas, dice la Biblia, no pecó Dios. Y viendo Job la gran necesidad por sus hijos para que fueran ellos perdonados, él ofrecía holocaustos por el número de cada uno de sus hijos todos los días. Había un gran interés. Y aún así, sus hijos mueren. Aún así, sus hijos mueren. Y bueno, eso es otra historia, pero Job tenía un ardor en su corazón, una carga por la vida de sus hijos, una carga porque sus hijos cada día se presentaran limpios delante de Dios, y él oraba todos los días y ofrecía sacrificios todos los días por sus hijos. Entonces, ¿qué podemos nosotros hacer? Podemos nosotros comenzar a orar por nuestros hijos. ¿Cuándo? ¿Desde cuándo? Bueno, hace años, cuando aún yo no me casaba, teniendo 14 años y estando en un campamento junto con el pastor de jóvenes, me dijo: Arturo, ¿ya comenzaste tú a orar por tu esposa? Y yo le dije: pero apenas tengo 14 años. Dice: pues mira, yo tenía 14 años, la misma edad que tú, cuando yo comencé a orar por mi esposa. Y mira, y ¿verdad? Apuntó así y me dijo: ahí está mi esposa. Y bueno, yo conocía a su esposa, pero él se moría por su esposa y me decía: yo comencé a orar a los 14 años por ella. Dije: pues no es mala idea. Y comencé a los 14 años a orar por mi esposa. Y cuando mi esposa y yo nos casamos, estando en Santa María, California, y cuando ella me dio la noticia de que estaba embarazada, y me acuerdo que nos abrazamos, y no soy tanto de llorar, nada más en las novelas lloro y con Catalina Krill, pero cuando me dio la noticia comenzamos a orar por la salvación de nuestro bebé. No sabíamos si iba a ser niño o niña, ya después supimos que era un varón, pero comenzamos a orar por la salvación de nuestro bebé y de nuestros niños para más adelante los que íbamos a tener. Entonces, ¿cuándo es una buena edad orar por ellos? Bueno, si aún no los tienes, hay que comenzar a orar. Si ya los tienes, hay que seguir orando y comenzar a orar, y hay que orar por nuestros hijos todos los días para que puedan ser salvos. Deuteronomio 6, ya lo leímos, vamos a ir a versículo 7. Número 1, hay que orar por ellos. Número 2, háblales de Dios en tu casa a una temprana edad. Hay que comenzar a hablarles de Dios a una temprana edad. La persona responsable en el hogar, en la vida de nuestros hijos, para que ellos conozcan de Dios, somos nosotros los papás. Somos nosotros que los debemos de dirigir y hablarles y decirles quién es Dios. Muchas veces otras religiones alrededor del mundo nos ganan en esto. Los musulmanes, cuando nacen sus bebés, los levantan inmediatamente después de nacer, los levantan, los ofrecen a Alá, y hablan a oídos de ese bebé y les dicen: Alá es el Dios, Mahoma su profeta. Todos los días están repitiendo eso en la vida de sus hijos: Alá es el Dios y Mahoma su profeta. ¿Sabes que nosotros como papás deberíamos de repetir en la vida de nuestros hijos lo que dice acá en Deuteronomio? Jehová dice, Deuteronomio 6:4, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Ese es un versículo muy importante. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y después dice, versículo 7, y repetirás a tus hijos. ¿Qué es una enseñanza? Una enseñanza es repetición y repetición y repetición. Y tenemos que enseñar a nuestros hijos que Jehová es el Dios, Jehová uno es. Y no solamente Jehová es el Dios, Jehová es nuestro
Dios. Jehová es nuestro Dios, Jehová uno es. ¿Y cuándo vas a hablar con ellos acerca de que Jehová es Dios? Dice acá, estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, tenemos nosotros que hablar a ellos de Dios. Sería bueno comprar una Biblia para niños. ¿Cuántos han visto esas Biblias para niños que tienen historias de la Biblia? Yo recuerdo varias noches, muchas noches, leyendo cada una de esas historias a nuestros hijos, comenzando desde Génesis hasta Apocalipsis. Hay Biblias en donde cuenta ahí la historia y después dice para pensar el día de hoy y luego el versículo de hoy y varias cositas ahí que a los niños les gusta escuchar. Entonces, ten un tiempo no solamente de pues leerles historias bíblicas, pero ten un tiempo de altar familiar en tu casa. Ya los niños de 2, 3 años se van a aburrir ahí con el altar familiar, pero ya cuando comienzan a tener 6, 7 años, 8 años, ya los puedes poner a empezar a leer un versículo. Tú lees un versículo, la esposa lee otro versículo y nosotros tuvimos 7, los 7 leen un versículo y ya se da la vuelta y continuamos leyendo la Biblia todos los días en las noches y poco a poco ellos están aprendiendo de Dios. Entonces, número 2, háblales de Dios en tu casa a una temprana edad. Y número 3, no sé cómo tengo aquí varias ideas, pero la principal pues es esta: háblales de Cristo, háblales de Cristo. Pero ve lo que dice Marcos 16:15. Marcos 16:15. No solamente hay que orar por ellos y comenzar a una temprana edad, pero debe de haber un momento en donde tú, guiado por el Espíritu Santo de Dios, puedas tomar ese paso y hablarles de Cristo. Pero aquí quiero mencionar ciertas cosas. Marcos 16:15 dice: y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Y en ocasiones estamos predicando el evangelio a toda criatura y nos olvidamos de nuestras criaturas. ¿Ven? En ocasiones estamos predicando el evangelio a toda criatura y a veces nos olvidamos de nuestras criaturas. Entonces, haz de suma importancia un día hablar a tus hijos de Cristo. Ora al Señor y dile al Señor: Señor, ¿cuándo será una buena edad para poder hablarle a mis hijos de Cristo? Mateo 17, ve lo que dice Mateo 17. Versículo 15. ¿Sabes que el diablo no tiene compasión por nuestros hijos? El diablo no dice: ay, ese niño tiene 5 años, lo voy a dejar en paz hasta que tenga 20, 30 años, entonces sí, lo voy a hacer un maleante, un malhechor, lo voy a hacer a una persona mala. No, al diablo no le importa eso. Mateo 17:15 dice: Señor, está aquí hablando el papá de su hijo, está hablando con el Señor Jesucristo y está diciéndole: Señor, por favor, Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Aquí hay un papá preocupado por la salud de su hijo, por la situación emocional y espiritual de su hijo. Y aquí su hijo, dice la Biblia, está poseído, es lunático, se avienta al fuego, se avienta al agua. Y sabes, esto se parece mucho a lo que estamos viendo hoy en día con nuestros hijos. Nuestros hijos, si ves alrededor, todos están medios lunáticos. ¿Ven? Se avientan al TikTok, se avientan a las redes sociales, se avientan
quizás algunos de ellos a cortarse, se avientan a las drogas, se avientan de aquí para allá, andan de aquí para allá como este niño, y su papá comienza a orar a Dios y le comienza a decir: Señor, ten misericordia de mi hijo, hablando directamente con el Señor Jesús. Y creo que esa es una oración que muchos de nosotros debemos de hacer. Señor, ten misericordia de mi hijo. Porque el diablo no tiene edad. El diablo no tiene alguna edad. El diablo quiere destruir tanto jóvenes como adultos como niños. Hace años, caminando aquí en un centro comercial, El Triángulo, había una tienda en donde vendían PlayStations y el Xbox y el Nintendo, y habían algunas mesas con el monitor y los juegos. Y recuerdo que mi esposa y yo íbamos pasando, y cuando íbamos caminando por la parte de afuera viendo hacia esta tienda, recuerdo mucho el ver un niño como de unos 7 años con una cara de malicia, una cara de maldad, una cara que dije: wow, parece asesino este niño, y nada más tiene 7, 8 años. Y creo que antes veíamos este tipo de caras en niños de 12, 13 años, pero la Biblia dice: la maldad aumentará. Y la maldad está aumentando. Y como papás debemos hacer más, debemos de orar más por nuestros hijos y pedirle al Señor: Señor, salva a mi hijo, salva a mi hijo. Quizás ya tiene 10 años y no le has hablado de Cristo. Sé tú quien le hablas de Cristo. Nosotros en algunas ocasiones cuando nuestros hijos estaban pequeños, hablamos con las maestras de escuela dominical, y algunas de ellas yo les dije: hermana, si alguno de mis hijos quiere ser salvo, yo lo quiero guiar a Cristo. Usted dígale: no, ¿sabes qué? Habla con tu papá, habla con tu mamá. ¿Y por qué? Porque yo no quería que una maestra de escuela dominical guiara a mis hijos a Cristo. No quiero decir que es malo, pero lo que en mí había era: yo quiero tener esa bendición, yo quiero tener esa oportunidad. Algunos de ellos, creo que fue Raquel, fue un 25 de diciembre, en donde Raquel era Navidad, y Raquel quería y tenía esta gran necesidad y quería ser salva. Y un 25 de diciembre le dije: hey, ¿aún estás pensando en eso? ¿Quieres pedirle a Cristo salvación? Y ella me dijo que sí, y hablamos un poquito, le empecé a mostrar de la Biblia algunos versículos. Traté de entrar bien a su corazón, en su mente, saber si ella entendía, porque no quiero nada más: a ver, di esto, Jesús, entra en mi corazón. Jesús, entra en mi corazón. Ok, ya puede ser salva a los 2, 3 años. No, pero que entiendan bien y decirle al Señor: Señor, ten misericordia de mi hijo, para que nuestros hijos puedan ser salvos. Si sus hijos aún no han sido salvos, siga orando al Señor, siga pidiéndole y rogándole al Señor, hasta que un día Dios le dé a usted el privilegio de guiarlos para Cristo. Quizás alguien más les va a hablar de Cristo. Quizás alguien más les va a hablar de Cristo. Vamos a cerrar nuestros ojos.